Buen día para todos, saludamos a toda nuestra gran audiencia del Canal 2, el canal de nuestra gente, y es que precisamente hemos diseñado este espacio para todos ustedes. Estamos emitiendo esta señal precisamente desde el sur de Santiago de Cali, desde el estudio principal del Canal 2, y a todos ustedes queremos que se sientan como en casa. Les doy una cordial bienvenida. En esta oportunidad queremos hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos, un tema de los que todos estamos hablando. Los caleños y municipios alrededor están pendientes a esta información porque el próximo domingo 24 de noviembre se va a votar por el acuerdo del área metropolitana. Hay muchos interrogantes que rodean todo esto, temas políticos, favores empresariales, pero también algo muy preocupante es realmente que la gente desconoce mucho sobre el área metropolitana. Aunque el domingo son estas elecciones, pues precisamente muchas personas no saben ni siquiera a qué van a salir a votar y ni siquiera saben realmente qué es el acuerdo del área metropolitana. Para eso tenemos dos invitados especiales el día de hoy. Nosotros, el Canal 2, haciendo pedagogía, porque nos interesa que usted se instruya, que usted sepa realmente sobre estos temas que nos incumbe a todos. Yo quiero saludar a esta hora a Héctor Perea. Él es diseñador social que hoy nos va a estar acompañando. Héctor, bienvenido al Canal 2, el canal de nuestra gente. Muchas gracias, Benjer, muy amable, y saludando esta iniciativa del Canal 2, como usted lo ha dicho, este tema, como los grandes temas de ciudad y de región, requieren pedagogía para poder hacer reflexión y para poder tomar decisión. Y pues casi todos nos hemos dado cuenta de que ha faltado mucho sobre el tema. Así es, también estoy con Alberto Ramos, él es abogado constitucional y aparte de eso también un gran historiador de la ciudad de Santiago de Cali. Alberto, bienvenido a este espacio con el Canal 2. Muchas gracias por la invitación y presto a departir con Héctor Fabio Perea, contigo y con los invitados que estamos esperando. Ustedes dos son nuestros invitados especiales porque sencillamente queremos que pongamos en contexto realmente de lo que sucede con el área metropolitana. La primera pregunta que le quiero hacer a usted, Héctor, es ¿qué es el área metropolitana para que nuestros televidentes entiendan realmente de qué es que le vamos a hablar? Bueno, hablaría en términos sencillos de tal manera que la audiencia nos entienda sin de pronto hacer alusión a las normas específicas que las conoce mucho más el doctor Alberto Ramos. Pero en términos generales es una figura de organización político-administrativa para la gestión de un territorio que viene circulando, que fue aprobada en Colombia por allá por los años 90, tal vez las primeras normas relacionadas con esto, y que luego posteriormente ya en los últimos 10, 15 años han tenido alguna modificación. Pero en esencia lo que se busca es que una ciudad que por su dinámica de desarrollo, que se llama desarrollo urbano regional, comienza a hacer lo que se llama también la figura de la conurbación, o sea que comienza a articularse con los municipios vecinos de tal manera que llega un momento en el cual no es posible físicamente encontrar una separación entre ellos, sino que están ligados. El caso más evidente, y por eso existe pues una, no sé si fue la primera o de las primeras, la del Valle de Aburrá, pero el tema pues que se pone siempre de ejemplo es el caso de Medellín con Envigado, con Itagüí, con Bello, donde, o el otro caso reciente de Manizales con Villa María y otros municipios, donde uno no tiene que conocer muy bien esa ciudad para saber que en una cuadra está en una ciudad y en la otra está en otro municipio diferente. La figura permite que otros municipios que no sean vecinos del municipio o ciudad principal, que aspira a ser como la matriz de esa área metropolitana, por estar también conurbanados, se puedan juntar en esa figura del área metropolitana. Entonces hay unos requerimientos que fija la Constitución y la ley para poder llegar a esa declaratoria, pero en resumen
para la pregunta que usted me hace. Entonces, esa figura político-administrativa es una figura más de gestión del territorio que permite abordar problemas que eran de una ciudad o de un municipio en particular y por la conurbación se vuelven problemas de todos. Doctor Alberto, constitucionalmente, ¿el Valle del Cauca realmente necesita un área metropolitana? Pues de eso se trata, ¿no? De dilucidar si se necesita o no. Porque el domingo 24 se va a hacer la pregunta para que la gente se adhiera a la necesidad de un área metropolitana o rechace la propuesta. Yo agregaría a lo que expuso Héctor Fabio que hay varias formas de asociación. Por ejemplo, la misma del distrito, ¿sí? El distrito de Cali, que no ha terminado de perfeccionarse, pues se apoya de facto de las ciudades que lo rodean. Sí, señor. Sin necesidad de integrarlas al distrito, porque son ciudades dormitorio, la gente vive y trabaja aquí, pero duerme en esos municipios. Hay otra forma que es la ciudad-región, ¿no?, que se integra por bioregiones de acuerdo a los ecosistemas necesarios para la supervivencia de los mismos. Y hay otras maneras que existen en el mundo, como las ciudades, digamos, macrocefálicas, que se vuelven metrópolis, porque más que área metropolitana, un área inmensa gira alrededor de esa capital, entonces son metrópolis. Y Cali en el fondo es una ciudad, región, pero no definida, con pactos de compartir los ecosistemas. Es una área metropolitana de facto, porque presta los servicios públicos a varios municipios, entre ellos el agua y la energía y las basuras. Y es una provincia, porque esa es la otra figura que es constitucional, como usted plantea, que creo que está en el artículo 303 de la Constitución, que se crearon regiones y provincias. Regiones son varios departamentos asociados en el orden territorial y provincias, varios municipios asociados, que retomó lo del siglo XIX, cuando había provincias. Por ejemplo, la gente todavía habla de la provincia del Socorro, la provincia de San Gil, así se llamaban en el siglo pasado, y eran en el siglo XIX, y eran varios municipios o localidades o poblados o parroquias, como se llamaban, las que giraban alrededor de él. Entonces, que sea necesario un área metropolitana en este momento, habría que definirlo en una clase de programas como este, ¿no?, para poder entrar a deliberar, a dilucidar, a pensar la ciudad, si es necesario, o que cargue el peso de otros, son municipios, o que los otros vayan a tener un problema de absorción o de subsumisión, sí, y que queden, en vilo frente a una ciudad núcleo, a una capital núcleo, como sería Cali. Héctor, algo que preocupa realmente a toda la ciudadanía o a nosotros como Canal 2, porque hemos salido a hacer el ejercicio con la gente, es justamente que la gente ni siquiera sabe qué es el área metropolitana o este gran acuerdo, y especialmente ni siquiera saben para qué se va a votar este próximo domingo. ¿Usted ha identificado alguna falencia? ¿A qué se atribuye todo esto? ¿Por qué cree que la comunidad ni siquiera está enterada sobre este acuerdo? Sí, realmente esa es la triste realidad hoy en día, que la validan medios de comunicación, academia que ha salido a hacer algún sondeo, algunos líderes sociales y sobre todo organizaciones ambientalistas en el medio en que nosotros nos movemos. La gran mayoría de la población
solamente hablando de Cali, y de ahí podemos sacar conclusiones para el resto de municipios. No tienen la más mínima idea ni siquiera de que es un área metropolitana, mucho menos de que este domingo va a haber una votación y que la ciudadanía, en teoría, debería participar en la votación para decir sí o no. Entonces, ahí hay un tema que viene desde tiempo atrás. Primero, en general, hay una falta de conciencia, de formación ciudadana sobre la propia Constitución y sobre las normas que, por ejemplo, hacía alusión en algún caso específico y que reivindico mucho, porque fue un aporte de un gran investigador colombiano como Orlando Falsborda en la Constitución del 91, introducir el tema de las regiones y el tema de las provincias. Entonces existen cantidad de figuras que tienen mucho más que ver, tienen mucha más razón de ser, porque tienen que ver es con la naturaleza, con el territorio, con el agua. Esos son los referentes y los determinantes ambientales que existen en un territorio y son sobre los cuales los municipios, los departamentos y la nación, la república, deberían hacer los ejercicios de planificación y no esperar a que se vuelva un gran problema la aglomeración de gente en una sola ciudad. Por ejemplo, el caso de Cali. Cali es una ciudad que es una convergencia de personas migrantes por razones económicas, por razones de pobreza, por razones de violencia y desplazamiento de todo el litoral pacífico, de Buenaventura, del sur del país, de Cauca y de Nariño, y aún todavía siguen existiendo migraciones del eje cafetero y de Antioquia. Entonces es una ciudad que no está planificada para eso. Sí, señor. También reconociendo y recordando aquí que Cali es una de las ciudades que más ejercicios de planificación urbano regional ha tenido, pero todos se han quedado en el anaquel. Desde 1980, Plan Integral de Desarrollo para Cali, PIDECA, una cantidad están en los archivos de planeación municipal y nunca se tomaron en cuenta por decisiones políticas. Entonces esa falta de conocimiento de la ciudadanía sobre eso se repite cuando se hace el acuerdo entre los alcaldes para poder tomar la decisión de que van a hacer la gestión de área metropolitana y tampoco socializan el asunto. Eso lo llevan ante una comisión del Congreso de la República y en el Congreso de la República tampoco hay una socialización sobre el tema y casi que a puerta cerrada toman la decisión. Y luego esa decisión aprobada se la comunican a la registraduría fija una fecha, pero miren la cantidad de circunstancias que han confabulado para que algo que no se había publicitado sea menos asequible publicitar. El tema de que están comenzando los periodos, el tema de que Cali es una ciudad que está en tránsito a ser distrito, lleva varios años en eso y no ha podido, el hecho de que hay una situación de orden público aquí en Cali y en la región muy grave, y hay circunstancias que a mí me parecen en particular malucas para mirar esos antecedentes, y es de que los otros municipios, yo sé que hay mucho desconocimiento de la ley, pero con razón o sin razón dicen, es que Cali nos va a quedar dominando. Sí, señor. Pero si Cali en este momento, por razones obvias de su desarrollo, se quedó estrecha, y lógico que Cali tiene una posición dominante frente a los otros municipios. Yo dejo una pregunta de interrogante allí. ¿Por qué las personas que no han hecho la publicidad, las entidades del Estado encargadas de hacerlo, por qué decidieron no ponerle el nombre de área metropolitana del suroccidente y no área metropolitana de Cali, como se llaman las áreas metropolitanas de todo Colombia? Eso es un interrogante que queda no solamente para nosotros, sino también para la audiencia, y que en ejercicios como esto lo vamos a ir resolviendo. Pero el otro interrogante, doctor Alberto y doctor Héctor, es entonces ese tipo de propuestas o acuerdos, cuando no se hace la socialización debida, ¿ustedes consideran que entonces eso es intencional? O sea, intencionalmente no le comunican al pueblo para que ignorantemente vayan, voten o sean llevados como borregos a una consulta popular como esta. Pues esa omisión de la participación es muy grave, porque no se ha debatido ciudad por ciudad. De las 8 que están llamadas, no sé si al final van a quedar 7, allí debió de haberse activado la participación ciudadana
para discutir los contenidos del área metropolitana, sobre la cobertura de los servicios, sobre las necesidades del área misma, porque es como el plebiscito para la paz, que nadie conocía las 230 páginas y aún hoy todavía no saben cuáles eran los puntos principales, los 6 puntos principales, y al ir a votar no lo habían leído porque no hubo tiempo de pedagogía y la gente votó no a la paz. O sea, es un absurdo mundial que un país le diga a las noticias internacionales que allí no se quiere tener paz. Eso no se puede explicar, aunque lo hayan endulzado, es un descalabro, y no hubo pedagogía. O lo que acaba de suceder con la COP de biodiversidad, que la mayoría no sabía qué era la biodiversidad. Afortunadamente se despertó ese interés, pero la gente creía que era turismo, que era avistamiento de aves, que era limpiar la ciudad, arreglar los huecos para que los turistas tuviesen buena impresión, que era arreglar el paisaje desde el punto de vista del ornato, y que eso era biodiversidad. Y nada en esencia de la biodiversidad. Durante los 15 días que duró el evento, prácticamente casi 15 días, pues se hizo pedagogía, pero debe haberse hecho antes. Y ahora se necesita, porque la meta del COP15 de Canadá, el año, digamos, que fue la COP anterior a la COP16, fue en el 2022, la COP15 fijó el año 2030 para que no se destruya la biodiversidad más de lo que está destruida. Claro. Entonces falta pedagogía. Y aquí en esta del área metropolitana falta pedagogía para que la gente pueda ir a votar y a saber que va a gozar de un área extendida en muchos servicios y comodidades, o que va a ser víctima del entrampamiento de la ciudad capital para reproducir o mantener el monocultivo de la caña, porque allí hay un acento en eso, claro, que son municipios cañicultores que los quieren perpetuar y le dan esta cara para no desmontar el monocultivo. Doctor Alberto, y usted toca un tema interesante, porque es que en medio de toda la ignorancia de la gente, entonces también se suma la tiradera. Por ejemplo, el doctor Víctor Ramos, alcalde de Palmira, que no está de acuerdo, que está diciendo que le van a quitar el aeropuerto, entonces llega la doctora Dilia, le dice que es un mentiroso, que no desinforme, entonces llega también Alejandro Eder, se le van en contra, pero entonces también hay que consultarle al doctor Víctor Ramos por qué él está diciendo eso, porque aquí tenemos que escuchar a todo el mundo, tanto los de allá, porque Palmira no quiere. Pero me surge la pregunta, Héctor, puntual es, ¿Cali se quiere aprovechar entonces de otros municipios? Sí, o sea, no pongamos el concepto de aprovechar desde el punto de vista como moral de que es bueno o es malo. Es evidente porque las ciudades son cuerpos sociales también. Entonces, ese cuerpo social, en la medida en que queda estrecho y no sabe hasta dónde extenderse, va buscando salidas. Pero precisamente las salidas que se han dado hasta ahora son un argumento para decir que no es necesario una figura como la del área metropolitana para resolver esos problemas. Yo no puedo dejar como ecologista de hacer mención de dos temas que a la mayoría de la gente y lógicamente a los promotores de todo esto les parecerán bobas, pero una es que habría que, para cuando se inició la toma de decisión de querer ser área metropolitana, sí, haber mirado la naturaleza primero y el territorio y la biodiversidad, no solo la de ahora, sino desde dónde viene, porque según cómo haya sido el comportamiento de los cuerpos de agua, Alberto, que tú conoces eso muy bien, de por dónde han circulado, de dónde han sido los asentamientos humanos desde la época prehispánica, entonces eso va marcando también unas tendencias en el territorio. Y otro punto que es el que quiero aplicar, no sé si nosotros vamos a plantear alguna conclusión ahora acá o no, pero yo aplico algo que también
con Alberto compartimos como ecologistas y es el tema del principio de precaución. Aquí debería todo el mundo, con razonamiento mínimo y sobre todo las entidades y las autoridades públicas, aplicar el criterio de precaución ante tanta desinformación, ignorancia, porque hay ignorancia sobre el tema, ante tanto riesgo, ante una cosa que si se llega a probar, así sea en en 2 o 3 municipios, porque se puede aprobar en 2 o 3 y los otros pueden no aprobarla, es algo que no tiene fecha en el tiempo y que van a seguir tratando de seguirla montando después, prácticamente que es para toda la vida, podemos decir así. Entonces, no puede ser que una decisión tan trascendental para los habitantes de hoy, para los niños, las niñas, las familias y sobre todo nuestra naturaleza y biodiversidad, en medio de un panorama mundial de crisis climática y de daño de la biodiversidad, no puede tomarse a la carrera. Y el principio de precaución nos indicaría que o no deberíamos salir a votar, o el que salga a votar por X, Y o Z razón debería votar no, porque es mejor abstenerse ante los posibles impactos negativos de una medida como esas. Pongo un ejemplo, el tema del tren de cercanías, que entre otras cosas algún columnista del país que no es de partidario del gobierno, sino contrario del gobierno, llamó y me llamó la atención a mí en su columna el tren de lejanías, porque dijo que como estaba diseñado era a partir la ciudad en 2. Pero con todos los problemas que tenga, es una obra interesante y es la mayor obra de infraestructura que se ha contratado aquí, que se ha hecho, yo creo que en toda la historia de esta ciudad. Y para eso no se necesitó área metropolitana. Se convocó a todos los alcaldes interesados, se les planteó el tema y ellos se comprometieron a aportar. Para hacer los acuerdos de agua, suministro de agua de Cali a Yumbo o a Jamundí, no se necesitó área metropolitana, para cantidad de cosas. Entonces, ahora el tema es como lo dijeron, que veo aquí en un resumen de otro debate que hicieron los veedores ciudadanos de Cali, muy reconocidos, los hermanos Borrero, planteaban cómo había la posibilidad de un gran negocio inmobiliario detrás de todo esto. Inmobiliario en lo urbano, porque se van a abrir nuevas fuentes para construir más vivienda en los otros municipios. Y inmobiliario en lo rural, porque hay la posibilidad de que las hectáreas que estén sembradas de caña se vuelvan metros cuadrados para construir vivienda y parques industriales en beneficio de los dueños de esa tierra ahora. Entonces hay muchas circunstancias que son muy riesgosas para uno decir de que todo está claro y que no hay ningún problema y que estemos tranquilos que no va a pasar nada. Doctor Alberto, se van a entregar alrededor de 15.000 viviendas, un proyecto gigante en Puerto Tejada, que también haría parte del área metropolitana en caso de que gane el sí. ¿Usted considera que eso es un riesgo para la ciudad de Cali, mezclarnos con otros municipios en tomas de decisiones, pero principalmente expliquémosle a la gente, es riesgoso hacer ese tipo de uniones y alianzas teniendo en cuenta que en otras ciudades quizás ha sucedido con otras áreas metropolitanas de que de pronto los recursos no han sido aprovechados? ¿Qué riesgo podemos tener ahí, doctor Alberto? Bueno, aunque quisiera acotar acerca de lo que acaba de explicar Héctor Fabio, aspectos muy importantes. Sí. No sé si me permite. Por supuesto. Primero hacer la acotación y luego hablar de lo de la vivienda. Sí, señor. A ver, creo que Cali y los municipios circunvecinos, ¿sí?, necesitan, no solamente porque así debe ser, que el ordenamiento territorial o que el crecimiento y planeación del territorio se haga alrededor del agua, porque está en el Plan de Desarrollo Nacional, ¿sí?, que es la ley 2294 del 2023. ¿Sí? Estos temas del área metropolitana no tienen en cuenta el asunto del agua. Entonces, eso es una falencia enorme, porque si algo se necesita en
esta zona constituye una ciudad-región, o sea, o bioregiones alrededor de la gran ciudad que es Cali, por ecosistemas compartidos. Si el río Cauca viene desde el departamento vecino y pasa por Cali y luego va a otros departamentos, no se puede cortar con un muro o con un desvío al río, porque eso no me toca a mí, sino que le toca al otro departamento. O sea, la bioregión es saber compartir y manejar los recursos naturales, y en este caso los ríos, para no mencionar otros recursos que, como los humedales o los bosques y el suelo mismo, que es un ecosistema, debe compartirse. Y la biodiversidad, que también mencionaba el doctor Perea, porque tampoco está claro. Mire que esto está preconcebido desde las alcaldías anteriores, sí, señor. Ya que esta alcaldía lleva 11 meses. Sí, señor. Y todas las de Colombia. Las anteriores finalizaron en el 2023. Y esto lo patinaron desde el 2022 y todo el 2023, y no hablaron de la biodiversidad, como les mencioné, que la gente no lo tenía en cuenta. Y resulta de que la huella ecológica de todos estos municipios está afectada, porque la huella ecológica es igual a 10 veces el área construida, el perímetro urbano. Esa es la huella ecológica. ¿Cuál sería la huella ecológica de Cali? Pues pura azúcar, caña de azúcar, y de muchos municipios como Candelaria y otros, porque no hay nada más que se encuentre alrededor, multiplicando 10 veces el perímetro urbano. Y una huella ecológica mal manejada quiere decir que la biodiversidad ha sido destruida o que ha sido disminuida. Así de sencillo, porque han desconectado los ecosistemas entre sí. Por ejemplo, el valle geográfico está desconectado entre la cordillera central y la cordillera occidental, porque encuentran es un colchón de caña. Todo el bosque tropical fue derruido, los suelos afectados por la mecanización, salinizados, fumigados y deteriorados, etcétera, etcétera. Todos esos dos aspectos quiere decir que la huella ecológica de estos municipios está afectada. Y ahora al revés, quieren es preservar el monocultivo que ha afectado a todos los municipios del Valle Geográfico, con corredores que están proponiendo, corredores biodiversos, o sea, que en algunas partes de transformarlos por bosques, o sea, replantear o plantar o reforestar lo que fue demolido y lo que fue talado, y es una añagaza o señuelo para que entonces diga todo el Valle del Cauca tiene corredores ecológicos, ¿verdad? Porque van a crear unas franjas de bosques. Lo que tienen que devolver son todos los bosques y las áreas forestales de protección de los ríos, o sea, las rondas de los ríos. Bueno, sobre el tema de la vivienda, ¿cuál es aquí, digamos, el riesgo que plantean los esposos Borrero, Luz Betty y el doctor Pablo? Que al crecer por el área metropolitana va a haber una reconversión del suelo rural a suelo urbano, y va a haber una elevación de los precios por metro cuadrado de la vivienda, y va a haber una elevación del catastro, que es lo que ellos dicen. Sí. Y en efecto, si el área metropolitana está manejado por un cerebro que es una junta metropolitana de los municipios, pero donde tiene prevalencia la capital, pues los otros suelos van a ser manejados por las lonjas de propiedad raíz, por los inmobiliarios y por los negociantes de la vivienda. Entonces eso también nos pone a pensar, ay Héctor, porque usted sabe que cuando le tocan el bolsillo a una persona, también ahí es donde se pueden tener consecuencias y la gente empieza a reaccionar. Héctor. Sí, desafortunadamente, lo digo en sentido figurado, relativo, eso es lo que finalmente termina moviendo a las personas. Por el daño ecológico que está señalando Alberto y la huella ecológica,
es lo que debiera estarnos preocupando. O sea, ese debiera ser el verdadero legado que nos quedó de haber hecho la COP16 y de haber ido a la feria de la COP16 en el Boulevard para por lo menos sensibilizarse frente a la palabra biodiversidad, que todo no haya sido rumba, alegría, distracción, entretenimiento, y entonces los daños, el costo económico de esos daños ambientales y ecológicos es mucho peor, aunque es una realidad, el incremento de las tarifas de predial que va a haber en todos los municipios, porque los proyectos inmobiliarios ya no van a ser en terrenos de Cali, van a ser en otros municipios, pero avalados por esa junta. Y no nos digamos mentiras, que siempre lo que ocurre a nivel de los seres humanos ocurre en las sociedades también. Existe una tradición histórica de estos municipios que se creen pequeños, que son inferiores, que están lejos, que son pobres, que no tienen plata, que tal cosa, y existe una mirada de superioridad, casi que de respeto a lo que se diga en Cali. Sí. Eso no lo podemos desconocer, es un tema de psicología social que es real, y entonces eso va a terminar influyendo también sobre todo a la toma de decisiones. Porque la prueba está que Cali no tiene más para dónde crecer. Claro. Es decir, en la 70, por el Parque del Amor empieza Jumbo, en el Hormiguero empieza Jamundí, en Juanchito empieza Candelaria. Entonces, y en la Bomba del Carmen de servicio, después del Puente del Comercio, empieza Palmira. Puede crecer hacia la montaña, o sea, la cordillera occidental, y los farallones son intocables, porque si Cali no conserva las aguas de los farallones, no podrá tener otros 480 y pico de años de vida. Tendremos que desocupar la ciudad en 30 o 40 años e ir a buscar donde hay ríos para fundar otra ciudad. Y es que tenemos de cara precisamente lo que ustedes han mencionado, y es el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, el daño tan impresionante. Pero hagamos de cuenta que la gente salió el domingo a votar y todos dijeron que sí, hay un área metropolitana. Doctor Alberto, si el caleño y la gente en esos municipios luego se arrepienten de eso, ¿hay manera de revocar esa decisión? Expliquémosle por favor al televidente. Pues reversar una decisión de esos tendría que ser con una especie de referendo popular o de votación como la que se va a programar para desmontar el área metropolitana. Y aquí lo que queda en claro es que Cali, que no tiene para dónde crecer, va a crecer a expensas de los otros municipios, que sí tienen áreas para, lo voy a decir en forma, digamos, figurativa, no peyorativa ni estigmatizante, es un volteo de tierras institucional. O sea, van a encarecer las viviendas, el suelo rural para volverlo suelo urbano en todos los municipios que sí tienen para dónde crecer. Porque la ley 1625 del 2013, que fue la que reemplazó a la ley 128 del 94 en área metropolitana, plantea es que las decisiones se toman en la ciudad núcleo, o sea, Cali quedaría comandando todos estos megaproyectos. Claro, porque se va a solucionar es problemas de Cali, no problemas de Villarrica, no problemas de Puerto Tejada. Yo recuerdo que cuando estábamos un poco más vinculados con el sector público y político años atrás, y hacíamos ejercicios desde el turismo de presentar propuestas de desarrollo regional, nosotros hablábamos y tocábamos ya el tema de la migración de todo el Pacífico y del suroccidente de Colombia. Ojo, el suroccidente son Valle, Cauca y Nariño, son 40, 80, son casi 140 o 150 municipios entre los 3 departamentos, y 6 o 7 municipios que lograron juntar y acomodar para esta votación no son el suroccidente. Tengo que hacer mención rápidamente de que hay personas que también hemos venido debatiendo públicamente lo que nosotros llamamos un daño antropológico con la etnia negra, con la gente de Agua Blanca en Cali, con la gente de Buenaventura y el litoral pacífico, que los ha perjudicado a lo largo de los años por las políticas públicas y privadas que se han
impulsado desde Cali. Entonces, eso mismo que terminó en un abuso, alguien puede decir, no, eso es una bobada, que digan que Cali es la capital del Pacífico, no es una bobada, es algo que está en el imaginario de la gente, lo transmiten a través de actividades de rumba y culturales, y eso queda en el imaginario. Y entonces Buenaventura, que si fuéramos a hablar de capitales, pues Buenaventura sería la capital del Pacífico, pero Buenaventura económicamente ha quedado solo como un puerto, y el interés de otros sectores de élite económica y política en Cali y Bogotá es Buenaventura como puerto. Entonces, ese mismo fenómeno que se vivió allí, o que se está viviendo todavía con Buenaventura y el Pacífico, de un daño antropológico y de un atropello, está ocurriendo ahora con el suroccidente. 5 o 6 municipios alrededor de Cali quieren abrogarse el nombre del suroccidente cuando hay 120 y 130 municipios más. A mí me parece que desde allí, pero nadie dijo nada, porque eso no lo socializaron para ningún lado. Entonces, esas circunstancias son las de tomar en cuenta, porque lo que se viene, así haya manera, como lo explicaba el doctor Alberto, de revertir esa decisión, van a ser muy complejos. Sí. Entonces, también es bueno recordar, para la pregunta que nos hacías, que la votación a favor puede ocurrir, si ocurre en un solo municipio, por decir algo, en Cali, pues no hay área metropolitana. Sí. Tiene que ocurrir en un número plural, 2 o 3, y en los municipios que no se logre ni el mínimo de votación, que lo rebajaron hasta una cifra pírrica, mientras la opción de participación ciudadana un poco interesante que nos vendió la Constitución del 91, doctor Alberto, de la revocatoria del mandato, sobre todo para los alcaldes, comenzó con unos topes de votación muy altos que han hecho que escasamente uno creo que ha funcionado en estos 30 años de revocarle el mandato, porque ponían unos porcentajes de votación muy altos sobre el censo electoral. Y para esto, que es una decisión trascendental para la naturaleza, la biodiversidad y la vida de las personas, pusieron un porcentaje muy bajito, el 5%. El 5%. O sea que en Cali 90.000 personas que salgan a votar y 45.001 que voten a favor, entonces con eso aprueban acá. Y Villarrica anda como que con 700 votos que saque y 351 aprueba. Entonces, cuando municipios tan importantes como Palmira dicen, yo no comparto, yo le manifesté al alcalde de Palmira que admiraba su entereza y su decisión de decir lo que está convencido, lo defiende. Pero el tema del aeropuerto, el aeropuerto que sirve a Cali es de Palmira, el centro de eventos que sirve a Cali, donde se hizo la COP, es de Jumbo, y así por el estilo podríamos seguir diciendo cosas. Eso no quiere decir que eso se lo vayan a quitar, eso no pasa nada con eso. Lo grave es lo que estamos diciendo aquí. 1, el impacto sobre el bolsillo a corto plazo de la gente, la transformación de la estructura inmobiliaria para el cobro de los prediales, eso para señalar solo un ejemplo. Y 2, a mediano y largo plazo, el tema de la biodiversidad y la naturaleza. Doctor Alberto y doctor Héctor, para ir concluyendo, ¿esto entonces se puede convertir en un dolor de cabeza? Porque venga, le digo una cosa, decisiones que se tomen muchas veces se hacen arbitrariamente. Otra cosa, no se socializan como lo que está sucediendo acá, y en esto tenemos que ser enfáticos en algo. El Canal 2 se ha puesto la camiseta y ha hecho el ejercicio. Hemos consultado gente, estudiantes, taxistas, diferentes personalidades, nos han dicho, no conocemos qué es eso. Honestamente, cuando uno hace esa labor de irle a preguntar a la gente, ahí es donde uno no traga entero, porque es que aquí nos pueden pintar muchas cosas bonitas, pero la realidad es otra, doctor Alberto. Entonces, ¿esto qué es? Esto se convierte ya en un dolor de cabeza. Si la gente decide, si no decide, entonces empiezan todo el mundo a querer pelear y a querer ganar el protagonismo. Cali porque sí, Palmira porque no, entonces el otro, entonces esto se convierte, digámoslo así de alguna manera, en una tiradera. Pero esto sí va a ser un dolor de cabeza, Héctor y Alberto, entonces, para la ciudad de Cali o para los otros municipios. Se me acaba de ocurrir un símil para hacerlo. Así digan, y puede que me lean el texto de la norma, pero si la leen la letra menuda,
y digan, no, eso no va a haber ningún predominio de Cali ni nada. La capital es la capital. Sí, señor. El municipio núcleo de un área metropolitana es el municipio, es el alcalde mayor, es todo lo que quieran. Y con mayor razón en sociedades como la caleña, que siempre han gozado de una actitud de mirar un poco por encima del hombro al resto de municipios y a cierto tipo de personas. Entonces, eso es una realidad. Pero así diga la norma que no pongamos el ejemplo de que va a haber un matrimonio, pongamos el ejemplo de que va a haber una adopción. Una persona, una ciudad adulta, desarrollada, no podemos decir que autosuficiente porque anda buscando 3.5 billones de pesos de préstamo. Esa quiere adoptar a los otros para ayudarles. Adoptar en el sentido de la familia moderna, que es que todos somos iguales. Sí, señor. Padres y hijos y todo, nos tratamos igual, nos tenemos los mismos derechos. No en adopción para someter. Pero resulta que el que va a adoptar tiene problemas económicos, tiene problemas organizativos, no se ha estructurado su propio territorio local. Y la estructuración de las localidades en el distrito, que es una tarea pendiente, va a influir lógicamente sobre los municipios vecinos, es lógico, claro, porque tiene que ver con Yumbo, tiene que ver con Palmira, tiene que ver con Candelaria, tiene que ver con Puerto Tejada y con Jamundí, y no ha arreglado ese problema, no tiene plata, está desorganizado, es como si el adoptante estuviera sin empleo, tuviera unos antecedentes de comportamiento difíciles. ¿Sí me entiende? Podemos hacer el ejemplo y la comparación con esa figura de la unidad familiar y decimos, Cali no está en esas condiciones hoy en día de asumir el liderazgo de un área metropolitana. Vamos a buscarle la identidad a Cali, reencontrémonos, dejemos de estarnos inventando tanto eslogan de que somos la capital de todo. Cuanta cosa pasa aquí y nos va más o menos bien, ya somos la capital de eso. No, señores, vamos a reencontrarnos con la gente de nuestros barrios, de nuestras veredas, a tocarnos, a sensibilizarnos, a respetarnos y hacemos un ejercicio estratégico que nos permita relacionarnos de mejor manera con los vecinos. Eso es el llamado que yo, a manera de conclusión, hago sobre ese tema. Doctor Alberto, ¿cuál sería su conclusión entonces en este día, con este tema? Pues para ser, digamos, benévolo y no ser un derrotista ni un kamikaze, yo diría que hay cosas que sí se necesitan hacer conjuntamente. Por ejemplo, el manejo de los frigoríficos, que no se tiene. Antes cada municipio, usted hablaba del matadero municipal, el sacrificio de animales para el abasto público. Hay regiones donde hay un frigorífico o frigoríficos inmensos como Argentina, por ejemplo, para todo un departamento o toda un área de municipios, ¿sí? Las basuras, que de facto también las manejamos de manera regional en Yotoco, son muchos municipios los que van a hacer el vertimiento en esos lugares que son rellenos sanitarios, las hidroeléctricas, la energía en común, etcétera. Pero el doctor Perea planteó algo que de pronto se queda solo en esta parte del programa y no se rescata, y hay que rescatarlo, y es que lo más valioso que necesita Cali en este momento, que es el tren de cercanías, que cubre el área metropolitana y más, si se quiere, podría cubrir todo el departamento, sería un tren departamental, pero hablemos de cercanías, se hizo sin área metropolitana, sí. Eso ya está aprobado y ya el Ministerio de Transporte, la ministra Constanza García Alicastro ya lo dijo, que el 70% está a disposición para el área metropolitana, cumpliendo con la ley que habla de transporte masivo. Entonces, ya se hizo, se necesita entre Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira y conectar el tren, que en el fondo es un subway, digamos, superficial, o sea, por encima, no es subterráneo, ya está, sin necesidad de área metropolitana. Esa es la prueba.
En conclusión, ¿para qué complicarse la vida, hombre? Venga, pero Benjer, yo quiero también ahora invocar aquí una acotación para lo que dice Alberto, porque me preocupa, como en esto hay tantos intereses de por medio, y de todas maneras a veces los intereses hacen que las personas asuman actitudes no correctas, a veces hasta perversas. Quiero dejar claro, lo acaba de decir el doctor Alberto Ramos y lo reitero yo, hay suficientes hechos metropolitanos, como los llama la norma, o sea, suficientes motivos para que haya articulación. Lo que no, por lo menos no comparto yo es, uno, no se nos dijo con suficiente antelación para haber debatido si esa herramienta para abordar y solucionar esos hechos metropolitanos, esos hechos de conurbación, era el área metropolitana o habían otras. Eso no se hizo, menos ahora a puertas de la votación. Segundo, si hubiéramos llegado a la conclusión de que esa era la mejor herramienta, se lo hubiéramos explicado a la gente y hubiéramos hecho una campaña sobre el tema, y entonces ya tendríamos otro panorama diferente ahora. Entonces, sí hay motivos para juntarse, hay motivos para asociarse, hay motivos para trabajar juntos. Lo que yo discuto es la herramienta es la más adecuada. Es más, discuto si es la herramienta más adecuada en todo Colombia y ya el Congreso debiera estar estudiando otra herramienta de conurbación diferente. Eso es el asunto. Y ese interrogante nosotros se lo vamos a dejar a ustedes, a los televidentes, porque es que, doctores, esto aquí no termina, esto continúa, por supuesto, porque el Canal 2, el canal de nuestra gente, va a hacer unas entregas especiales, y no solamente en este espacio televidente, tenemos los avances de noticias y constantemente a través de nuestras redes sociales vamos a estar informando sobre el tema del área metropolitana y otros temas que de verdad son de interés, porque queremos ir al fondo, queremos consultar las diferentes partes, y recuerde que este es el canal de nuestra gente. Yo soy Benjer Dos Santos, gracias doctores por acompañarnos en este espacio. Nos despedimos, continúen con más de la programación del Canal 2.